Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy, pero muy buenas tardes, noches. Realmente, como siempre te digo, un enorme placer estar nuevamente en tu programa compartiendo casos, experiencias ocurridas principalmente acá en esta región del planeta. Nos vamos a ir a hacer una especie de rally, ¿no? Uno de esos rallies más grandes que han existido en la historia, según tú me has contado anteriormente, porque yo no lo sabía. Uno de esos rallies que tienen connotancias ufológicas en América del Sur, me parece que fue, ¿no? Exacto, exacto. En el año 1978 se corrió el que es considerado oficialmente el rally más extenso de la historia. Seguramente algún oyente muy fanático del automovilismo va después a aportar algún dato, decir, no, mirá que una vez se corrió otro rally, que tal cosa. Bueno, este rally involucró 10 países, se llamó Vuelta a la América del Sur, porque literalmente dieron vuelta a toda la América del Sur. Recorrieron 10 países, se desarrolló entre el 17 de agosto y el 24 de septiembre del año 78. Recorrieron más de 28.000 kilómetros, más de lo que es la extensión del París-Dakar original, digamos, el que se corría desde París hasta Dakar. Y participaron, obviamente, pilotos de diferentes partes del mundo. Y en la anteúltima etapa, más precisamente el 16 de septiembre del año 78, perdón, el 23 de septiembre del año 78, es decir, el día anterior a que finalizara, involucró, como bien decías, un incidente con el fenómeno ovni, donde, entre otras cosas, hubo un tiempo perdido y algo más que ya vamos a ir comentando. Los protagonistas de este hecho ufológico que se desarrolló durante este rally fueron Carlos Acevedo, que era el piloto, y su copiloto, Miguel Ángel Moya. Ambos estaban en un Citroën, el número 102, el número que tenían en la carrera, y si bien para esa altura de la carrera, ellos ya oficialmente ya habían abandonado, igual seguían corriendo. Porque como te imaginarás, este tipo de rally, vos tenés un pequeño grupo de pilotos de los escuderías oficiales, que son los que realmente participan, digamos, por el premio y todo eso, y después tenés una gran mayoría de pilotos que participan más que nada porque les gusta el rally y demás, y la intención de esta gran mayoría de pilotos era terminar todo el recorrido, independientemente que oficialmente ya estuviesen fuera o cosas así. A ellos lo que les interesaba era recorrer, participar y hacer todo el recorrido completo. De hecho, había mucha solidaridad entre este grupo de pilotos. Es decir, si un piloto de esto veía a un compañero, a otro piloto que estaba en la banquina, además, normalmente se paraban a ayudarlo y se ayudaban entre sí, digamos, ¿no? Entonces, este era el caso de Acevedo y Moya, que la intención de ellos era terminar el recorrido y ya estaban por terminarlo. Y ahora vamos al incidente en sí. Aquella madrugada del 23 de septiembre, a las 2 de la mañana, paran en una ciudad argentina llamada Viedma, que es la capital de una provincia llamada Río Negro. Esto lo comento más que nada por si alguno después quiere ir al Google Maps o algún mapa para chequear o para ver geográficamente el lugar de los hechos. En Viedma cargan combustible en una estación de servicio del Automóvil Club Argentino. Llenan el tanque principal con 50 litros y el auxiliar con 40 litros de nafta. Este dato que parece no trascendente, después tiene algún porqué, por eso lo menciono. 2:30, es decir, media hora después de un breve descanso, parten de Viedma y van hacia el norte por la ruta 3, que es una ruta muy importante de Argentina, hacia la ciudad de Bahía Blanca. Que por cierto, la ciudad de Bahía Blanca tiene una casuística muy interesante con respecto al tema OVNI, digamos, es un lugar, una región donde siempre pasan cosas, digamos, ¿no? Y recordemos, hago un paréntesis, que aquel año 78, 1978, que es cuando se desarrolló este rally, cuando pasó este incidente, fue uno de los principales años de oleada en Argentina
respecto al tema OVNI. La casuística de aquel año es increíble con respecto al fenómeno OVNI acá en Argentina. Hubieron muchísimos casos, y particularmente en los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando ocurre este caso, fue un año de muchísimos, pero muchísimos casos. De hecho, sigo con el paréntesis, de hecho, unos días antes, el 6 de septiembre del año 78, ocurre aquel caso de Juan Oscar Pérez, aquel chico que ató el caballo a la escalerilla de un plato volador, que creo que en algún momento lo comentamos acá en tu programa, y que dio origen a la película Testigo de Otro Mundo, una película argentina que en algún momento Sí. también se exhibió en España. Bueno, aquel caso del chico, de Juan Oscar Pérez, ocurre el 6 de septiembre, y este incidente que estamos hablando hoy, el 23 de septiembre. Solamente a modo de referencia, como para que tengan una idea de que era un mes particularmente muy activo con respecto al fenómeno OVNI. Y esa zona, Bahía Blanca, aún mucho más activa. Bueno, vamos al hecho en sí. 2:30 salen de Bahía Blanca. Alrededor de las 3 de la mañana se encuentran en una región llamada Salina de Piedra. Y acá es cuando comienzan los hechos. Lo primero que ven estos pilotos, Acevedo y Moya, es una luz brillante a través de los espejos retrovisor. O sea, ellos miraban el espejo retrovisor y ven una luz detrás de ellos. Obviamente, lo primero que piensan que era algún auto del rally que estaba intentando alcanzarlo y sobrepasar, digamos, ¿no? Esta luz se venía acercando a gran velocidad, aparentemente, se iba ampliando el tamaño. Para que tengan una idea, Moya y Acevedo, el coche de ellos, iban aproximadamente a unos 100 kilómetros por hora, no iban, digamos, muy, muy, muy rápido. De todas formas, Acevedo, que era el que manejaba, el piloto, Moya era el mecánico. Carlos Acevedo era el piloto, Miguel Ángel Moya el mecánico. Acevedo, que manejaba, redujo la velocidad y se colocó a la derecha, se tiró hacia la derecha, como para dejar pasar a lo que ellos pensaban que era un automóvil. Reitero, estos pilotos, la intención de ellos era terminar el recorrido. Técnicamente ya estaban fuera de la carrera, pero ellos igual querían terminar el recorrido, así que obviamente no tenían problema en que los pasen, digamos, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que esta luz se hizo cada vez más grande, y empezó a iluminar todo el interior del auto. Y no solamente que iluminó todo el interior del auto, sino que la temperatura interior del auto también empezó a aumentar. O sea, empezó a hacer calor dentro del auto. Recordemos que era de madrugada y en esa zona particularmente a la noche hace frío, digamos, ¿no? Pero el interior del auto se empezó a tomar temperatura y llegó a un punto tal que ni siquiera podían ver más allá del capó del auto, o sea, más allá de donde terminaba el coche, hacia adelante, no podían ver más allá, estaba todo iluminado, o sea, no podían ver dónde estaban. Y en ese momento se percatan que el auto es como que no le empieza a responder, y se asoman, observan por el costado, por la ventanilla del costado, y observan que están elevados del piso. Es decir, fueron elevados, están a cierta altura, no están sobre el asfalto, sobre la ruta, sino que están a cierta altura. Esto dura para ellos unos minutos, suponte 10 minutos, hasta que en un momento dado el auto se produce como un golpe y el auto nuevamente está en la ruta. Es como que lo depositaron nuevamente en la ruta. La luz que hasta ese momento inundaba todo el ambiente, el recinto, que por otra parte también, entre otras consecuencias, hizo que durante esa etapa donde estaba la luz iluminando todo, que aumentó la temperatura, también se dio que no podían oírse entre ellos. Es decir, ambos pilotos
intentaban hablarse, dialogar entre ellos, pero no se escuchaban, digamos, ¿no? Una situación muy, muy extraña la que estaban viviendo. La cuestión es que cuando son depositados nuevamente en la ruta que toma el control y que la luz en ese momento se empieza a hacer más tenue y se empieza a alejar, es cuando vuelven a tomar control del auto y ahí se detienen y observan que un objeto que desprendía hacia abajo un cono de luz se empezó a alejar de ellos y se empezó a perder por el campo hacia el oeste. La cuestión es que luego del estupor, digamos, inicial, ellos reanudan la marcha y llegan a una localidad llamada Pedro Luro. Cuando llegan a Pedro Luro, unos 15 minutos después de que esta luz los dejó y se fue, paran en una estación de servicio, en la estación de servicio, en la gasolinera, que no sé cómo le dicen en España, que está ahí en Pedro Luro, y ahí empiezan a descubrir algunas cosas, ahí se dan cuenta de varias cosas. A todo esto, al rato llega un piloto ecuatoriano que iba detrás de ellos, Edmundo Carabajal, era un piloto de Ecuador, que de hecho Edmundo estuvo en mi canal de demonios en YouTube, dando sus testimonios sobre todo esto. Y particularmente Edmundo Carabajal describe que al copiloto, a Miguel Ángel Moya, lo veía muy choqueado, muy choqueado. ¿Qué descubren en Pedro Luro? Te estoy resumiendo bastante todo porque, como te imaginas, hay muchos detalles. ¿Qué descubren en Pedro Luro? Varias cosas. Primero, que el cuentakilómetros o el odómetro del vehículo les indicaban que habían recorrido solamente 52 kilómetros. El cuentakilómetro del auto marcaba solamente 52 kilómetros de recorrido desde Viedma, que es donde cargaron nafta, gasolina, hasta Pedro Luro, cuando en realidad la distancia real es de 127 kilómetros. O sea, el coche, el auto, marcaba o indicaba que habían recorrido 52 kilómetros, cuando la distancia real es de 127 kilómetros. Lo segundo que descubren es el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos llegan a Pedro Luro, se dan cuenta después que llegan a las 5:10 de la madrugada, cuando habían salido de Viedma o Carmen de Patagones, que son dos ciudades que están pegaditas uno al lado del otro, a las 2:50. Es decir, que habían demorado 2 horas 20 minutos aproximadamente, 2 horas 20 minutos, para recorrer una distancia que normalmente lo recorrerían a una hora 15, hora 20. Es decir, que hay un faltante de 1 hora, que se suma al faltante de distancia, digamos, según el cuentakilómetro del auto. Y lo tercero que descubren ahí en Pedro Luro es que habían consumido todo el tanque auxiliar de 40 litros, lo habían consumido totalmente. Este tanque auxiliar, en principio, solamente empiezan a consumir del tanque auxiliar cuando se vacía el tanque principal. Pero sin embargo, a pesar que el tanque principal seguía con combustible, había desaparecido, digámoslo así, habían desaparecido 40 litros del tanque auxiliar. Estaban tan, digamos, tan choqueados, principalmente el mecánico, el copiloto, que la policía de Pedro Luro asigna a un cabo, el cabo Jesús García, a que acompañen
a los pilotos el resto del camino, o sea, hasta Bahía Blanca, que era donde finalizaba esa etapa. Así que bueno, el resto de Pedro Luro a Jesús, a Bahía Blanca, son acompañados por un policía, digamos, ¿no? Porque interviene, de hecho, intervino la policía por la situación. Ellos debían pasar por unos controles entre, digamos, entre Viedma y Pedro Luro en ese trayecto, debían pasar por un control del rally, o sea, el propio rally tenía un control ahí donde debían pasar todos los pilotos, y los pilotos no pasaron por ese control. Es como que de alguna forma se lo saltearon. Y lo otro que es importante destacar, que es de Viedma, de donde salieron a Pedro Luro, es toda una línea recta, digamos, y un solo ruta, que es la ruta 3. No hay rutas alternativas, no es que decían, bueno, pues alguien podría haber dicho, no, bueno, agarraron por esta otra ruta alternativa, no. Es línea recta, después se fijan en un mapa, ruta 3 no hay muchas opciones, digamos, ¿no? No hay otra opción, digamos, por donde podrían haber pasado. Ahora bien, esto es hasta acá, digamos, lo que oficialmente o lo que se pasó originalmente. Ahora viene como una segunda parte, que es el relato de Miguel Moya sobre qué habría pasado en ese tiempo perdido, digamos, en lo que no se conoció originalmente. Pero antes de pasar a eso, quería preguntarte o si querías hacer algún comentario hasta acá. No, yo me parece perfecto todo lo que estás contando. Luego al final ya te trasladaré las dudas que tengo al respecto o las cuestiones que me han surgido. De momento, una de ellas es la que me vas a responder, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese tiempo muerto? Ese tiempo muerto que es muy característico en muchas de estas apariciones ufológicas y que mucha gente ha vivido a lo largo de la historia, ¿no? Exacto. Vamos por parte. Miguel Ángel Moya, que era el copiloto en el momento del hecho, en realidad él se sube como copiloto apenas unos días antes. Recordemos, este hecho ocurre el 23 de septiembre. Bueno, unos días antes, el 16 de septiembre, estando en Bariloche, en Argentina, hacen el cambio de copiloto, porque el copiloto original, que se llamaba Hugo Prams, por cuestiones personales se tiene que retirar. Entonces Miguel Moya sube como copiloto. Digamos, es como que estaba destinado de alguna forma a que le tocara a él, digamos, ¿no? Lamentablemente el piloto Carlos Acevedo ya está fallecido, digamos, ¿no? Solo queda vivo, digamos, Miguel Ángel Moya, que en lo personal estoy en contacto con Miguel Moya, y Lorena Ciarrata, que es la directora del Café Ufológico Rosario, organizó un directo en Demonios, en mi canal, donde iba a hablar Miguel Moya. Pero bueno, por cuestiones, digamos, familiares, a último momento no estuvo en el directo. Luego yo intenté grabar una entrevista con Miguel Moya hace unos meses atrás, pero que tampoco por cuestiones, digamos, familiares o personales no se pudo concretar. Así que todavía nos queda pendiente poder traerlo a mi canal, a Miguel Moya, para que hable y nos brinde sus detalles hoy en día. Pero bueno, lo que dice Miguel Moya es que cuando se aparece esa luz que invade todo el habitáculo del vehículo, de pronto, y que no veían nada, o sea, como te decía, no veían más allá del capó, o sea, estaban todos casi cegados, digamos, por esa luz, ese aumento de temperatura. Él lo veía al piloto, a Carlos, tampoco Carlos Acevedo, pero tampoco podía, o sea, le gritaba, le hablaba, pero aparentemente Carlos no le escuchaba, y viceversa, no se escuchaban entre sí, y la visual, por esa luz, era muy distorsionada, digamos, no se veía claro. La cuestión que de repente él recuerda un pasillo largo.
es como que de golpe está dentro de un pasillo largo, ya no está más en el auto, está dentro de un pasillo largo, ve de unos 10 metros aproximadamente, mucha luz, puertas, en ese pasillo había puertas a ambos lados, luces que cruzaban de un lado a otro. Él, no sentía nada, digamos, o sea, reitero, no podía ver al compañero que estaba al lado, supuestamente. Él gritaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, el Carlos Acevedo no lo escuchaba. Y de pronto en ese ambiente raro, ¿no? de estar o no estar dentro del auto, del pasillo de luz y demás, observa unos seres de 1,20 m, 1,40 m, los típicos seres grises, digamos, cabezones y demás. Y que también como que cruzaban de un lado a otro en ese pasillo. Estos seres eran también como, tenían un traje o eran luminosos, tenían un traje así medio luminoso. Y al final de ese pasillo veía como una cúpula redonda con un tablero, digamos, donde también salían luces que daban vueltas, y que esas luces empezaron a recorrer el cuerpo de ambos, o sea, el cuerpo de él y del piloto, como examinándolos. Reitero, todos estos recuerdos son, que si bien él los recuerda conscientemente, son muy vagos, digamos. Esto ocurre muchas veces, digamos. Creo que también acá alguna vez hablamos de la abducción que ocurrió en Argentina en el año 83, de Julio Plattner, en un lugar llamado Winifreda, donde también él recordaba conscientemente varias cosas, pero como flashes, como fragmentos, digamos, ¿no? Acá ocurre lo mismo, es algo muy típico, digamos. Conscientemente recordaba algunas cosas, pero no tenía la historia completa, nunca tuvo la historia completa. Recordaba así como flashes, cosas así, imágenes muy, muy vagas y demás, pero sí estos seres y estas luces los examinaban. La cuestión que cuando lo siguiente que recuerda es que ya cuando el auto vuelve a pisar tierra, digamos, esta luz se vuelve a alejar, se aleja, y Moya le dice a Acevedo, al piloto, a Carlos Acevedo, le dice, literal, parece que nos agarraron los marcianos. O sea, Miguel Moya ya se dio cuenta en ese momento que algo extraño, o sea, algo fuera de este mundo, algo raro había pasado. Por eso quedó tan choqueado cuando luego los otros testigos lo ven en la estación de servicio de Pedro Luro, o sea, cuando ocurre el incidente a los 15 minutos que llegan a la estación de servicio, como cantaba antes, él que estaba muy choqueado, particularmente él, no tanto Carlos Acevedo, pero Miguel Moya sí. Y después como un dato anecdótico, como un hecho anecdótico que ocurre tiempo después en Mendoza, digamos, porque ellos terminan la carrera en Buenos Aires con el resto de los pilotos y después cuando regresan a Chile pasan por Mendoza. En Mendoza ocurrió un hecho llamativo, digamos, que es que una noche Miguel Moya estaba durmiendo, digamos, estaban los dos durmiendo en un hotel en Mendoza y Carlos Acevedo, cuando entra a la habitación donde estaba durmiendo Miguel Moya, lo encuentra a Miguel como levitando en la cama, como que la parte de arriba del cuerpo estaba elevada, los pies sí seguían en la cama, pero como que el cuerpo estaba elevado, digamos, ¿no? Eso lo ve él físicamente hablando. Carlos Acevedo lo ve a Miguel Moya en esta situación. Es un dato anecdótico porque lamentablemente Carlos Acevedo, bueno, está fallecido y por lo menos yo nunca pude verificar
de las propias palabras de Carlos Acevedo que esto fue realmente así. Fue lo que se dijo en su momento, digamos, que dijo Carlos Acevedo. Yo no lo pude ver. Yo me imagino que el otro estaba en ese momento inconsciente, ¿no? No sé si estaba durmiendo, estaba como durmiendo, Entonces, pero cuando entra Carlos Acevedo. por mucho que lo quiera certificar, no se va a acordar. No, Acevedo no. Mi intención hubiese sido hablar con, o sea, Miguel Moya, que era el que estaba durmiendo y levitando, por decirlo así. Obviamente nunca se va a acordar de esto, pero yo quería algo que ya no se puede hacer, que hablar con Carlos Acevedo, porque ya está fallecido, para escucharlo de sus propias palabras. Miguel Moya dice que Carlos Acevedo le contó eso, digamos, ¿no? Pero bueno, queda en un testimonio nomás. Pero bueno, igual este es un dato como una nota de color. Lo importante es el caso en sí. No creas, hay mucha gente que afirma haber estado en levitación por encima de la cama. Bueno, mucha gente, entre comillas. Pero hay determinados testimonios de personas que afirman que en estado consciente o semiconsciente, en ese estado de transición que puede haber entre que te despiertas y te vuelves a dormir, ¿sabes? Que se han encontrado o han tenido la sensación de estar suspendidos encima de la cama unos centímetros. No sé si conoces algún caso de estos tú. Sí. De hecho, también se habla de algo similar con el Cabo Valdés. El Cabo Valdés es un caso muy conocido en Chile que, bueno, se dijo que era integrante de una patrulla, digamos, que desapareció por varios minutos en el norte de Chile en el año 77, pero que, bueno, que posteriormente a ese incidente también hubo algún tema con levitación y demás, que lo vieron al Cabo Valdés levitar, no durante el incidente, sino tiempo después, en otro lugar, en el sur de Chile, donde se mudó y demás. Es decir, hay algunas historias, digamos, de este tipo de levitación. Supuestamente este buen señor luego desmintió todo lo que había contado, ¿no? Bueno, el Cabo Valdés, yo no recuerdo si alguna vez hablamos del caso del Cabo Valdés acá en No, tu yo lo sé programa. porque tengo la historia publicada en la página mundomisterioso.com. Es una de las primeras historias que publicamos hace 15, 20 años que hicimos la página. Y yo recuerdo el caso, pero creo que hace no mucho tiempo salieron noticias a nivel internacional de que este buen señor había negado todo aquello que afirmó en su momento. Sí, en alguna oportunidad podríamos hablar del caso Valdés, porque hay mucho para hablar de ese caso, que es un clásico de la ufología chilena. Y sí, el tema es que el Cabo Valdés, te lo digo así muy rápido, después esto para desarrollarlo. El Cabo Valdés, después, posterior al incidente, él se convierte al cristianismo, digamos, se hace evangelista. Y entiendo que por una cuestión de su religión, negó todos los hechos. Negó todos los hechos porque, bueno, para los evangelistas todo este tema de los ovnis es una cuestión del diablo. Entonces, por una cuestión de religión, entiendo yo que negó todos los hechos. Pero bueno, también hace poco en nuestro canal de YouTube Demonios estuvo otro de los integrantes de la famosa patrulla del Cabo Valdés, donde volvió a confirmar que el hecho ocurrió. O sea, la desaparición, la famosa desaparición del Cabo Valdés, sí es un hecho que ocurrió, a pesar de que el testigo posteriormente lo negó. Pero bueno, eso daría pie para... Sí, luego lo que pasó o no pasó es lo que podemos llegar a cuestionar de algún modo, ¿no? El hecho es que él desapareció. El cómo y el por qué es lo que se puede llegar a cuestionar, ¿no? Exacto. Es un caso realmente muy interesante. Bueno, pues, de hecho, es un clásico. Lo dejamos dicho ahí pero nunca lo hemos tratado aquí. Además, nunca me había llamado la atención en este sentido que estamos hablando, porque es un caso muy manido. O sea, es como, por ejemplo, el caso del hombre este que le cayeron tantos rayos en su vida, el Roy Sullivan. No sé si te suena de algo, que le cayeron 7 rayos a lo largo de su vida y sobrevivió a los 7. Luego se murió de un disparo supuestamente accidental porque él era cazador y se pegó un tiro. ¿No te suena? No conocía esa historia, pero bueno. Es un caso muy llamativo, que te caigan 7 rayos en tu vida y que no te mueras por ninguno. O tienes mucha suerte o algo raro hay ahí, ¿no? Si yo le hubiese sugerido que juegue a la lotería, por ahí con esta suerte parece que ganaba el premio mayor.
Bueno, aquí en España, ya lo he dicho en algún otro programa, dicen que es más fácil que te caiga o tienes más porcentaje de posibilidades que te caiga un rayo a que te toque el décimo de la lotería de Navidad. Bueno, a mí ni lo uno ni lo otro. O sea, todavía nunca me gané nada ni me cayó un rayo. Bueno, pues un caso, no sé si tienes que añadir algo más. No, obviamente este caso del rally está muy, lo hicimos muy resumido, podríamos estar horas y horas hablando y demás, pero creo que quedó bien aclarado. Así que nada, es para que la gente se conozca, aunque sea brevemente, este caso, que reitero, es un caso clásico de la ufología argentina, que tal vez no trascendió la frontera, pero que involucró a estos dos pilotos, que en realidad se los conoce también como el caso de los pilotos chilenos, pero en realidad Carlos Acevedo, el piloto, era argentino. Había nacido en Mendoza, pero bueno, se fue de muy chico a Chile, así que Claro, técnicamente, si bien era argentino, se lo conoce como el caso de los pilotos chilenos. es un caso que tiene muchas similitudes típicas tópicas de estos casos ufológicos que hemos mencionado. Casi no vale la pena, entre comillas, ni preguntar sobre los detalles, porque evidentemente son detalles conocidos por la mayoría o la inmensa mayoría que sigue un poquitín los casos de ufología. Carlos, te estoy muy agradecido por venir una vez más a Mundo Insólito Radio. Ya lo dejamos ahí dicho. Si te parece, podemos hablar de ese Cabo Valdés, de la realidad que se esconde detrás de esa desaparición y la posterior retractación que hizo posteriormente este buen señor, como yo estoy diciendo, sobre sus argumentos de por qué desapareció. ¿Te parece? Me parece perfecto. En la próxima hablamos del caso del Cabo Valdés. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Mundo.